Vamos a hablar un poquito sobre los resultados de aprendizaje que en realidad están basados en los objetivos de esta asignatura. En cuanto a la parte del conocimiento, pues recopilar conocimientos, habilidades y actitudes en el área de las ciencias biosanitarias en general y de la fisiología en particular. En la comprensión, describir la estructura y funcionamiento de los diferentes órganos y sistemas del cuerpo humano y la regulación de sus funciones en el estado de salud. Interpretar los datos obtenidos con modelos numéricos para resolver problemas en el campo de la fisiología, reunir la información necesaria sobre los aspectos concretos de la fisiología y revisar la información disponible en determinados temas para comprender el funcionamiento del organismo. Primeramente vamos a ver una introducción, algunos conceptos básicos que en su mayoría pues fueron vistos a nivel de secundaria en biología. En cuanto a la organización funcional del cuerpo humano, primero las ramas de la fisiología. De acuerdo a cada una de las funciones que vamos a ver, esa rama de la fisiología tiene un nombre en específico. Por ejemplo, hoy vamos a ver la neurofisiología. La neurofisiología no es más que la fisiología del sistema nervioso y los órganos de los sentidos. La endocrinología va a ser lo último que vamos a ver en esta asignatura, que es la fisiología del sistema endocrino, las hormonas y demás. Y así sucesivamente, cada una de las fisiologías de algunos sistemas de órganos. Y también se incluye la fisiología del ejercicio y la fisiopatología. Los niveles de organización estructural del cuerpo humano, primeramente el químico, que son moléculas, alguna serie de conjunto de moléculas, e incluso iones o electrones que están dispersos. Un grupo de sustancias químicas o de moléculas va a formar las células. Un conjunto de células va a formar un tejido. Un conjunto de tejidos va a formar un órgano. Un grupo de órganos va a formar un sistema o aparato. Y un grupo de sistemas y aparatos va a conformar el nivel de organización más complejo, que es el nivel individuo. En cuanto a las células, pues son unidades vivas de nuestro cuerpo. Es la unidad básica del cuerpo humano. Cada célula se va a adaptar dependiendo del lugar donde está para realizar una o varias funciones. Por ejemplo, hoy vamos a ver la neurona, que es un tipo de célula que es característica o única para el sistema nervioso. En cuanto al agua corporal total, recordemos que nosotros somos seres que estamos compuestos no solamente de huesos, órganos, músculos, sino que también estamos compuestos por agua. En cuanto al agua, vamos a tener un 60% de agua. ¿Okay? Ese 60% de agua corporal total, el 40% son sólidos y el otro 60% son líquidos o fluidos. Obviamente, esto varía de acuerdo al sexo. En los hombres es 40-60, mientras que en las mujeres es 45-55. Entonces, este 60 o 55% es aproximadamente 40 litros. Esos 40 litros los vamos a dividir en 45%, un fluido dentro de las células, y un 15% el fluido que está afuera de la célula. Este 15% también se va a dividir en 10% que está afuera de las células y un 4.5% que está dentro de los vasos sanguíneos o de la linfa. Los procesos más importantes a nivel del cuerpo humano son el metabolismo, los efectos de respuesta, movimiento, crecimiento, diferenciación y reproducción.
La homeostasis también es un proceso importante en el cuerpo humano. Significa más que nada el mantenimiento de las condiciones constantes en el medio interno. Es decir, son todos aquellos procesos que nos mantienen el cuerpo en buen funcionamiento. Sus características: mantienen el equilibrio, es adaptable a ciertas circunstancias y tiene respuesta a algunas alteraciones especiales, por ejemplo, algún tipo de enfermedad o condición en ese cuerpo, en ese individuo. Vamos a tener que, un ejemplo, los pulmones van a aportar oxígeno al líquido extracelular, reponiendo así el oxígeno que está en las células. Esto a nivel de los órganos y sistemas. Y su condición puede ser catalogada como estable y constante. Ahora sí, entrando en materia propiamente, en el sistema nervioso y los órganos de los sentidos. Acá tenemos una neurona, esto es lo que tienen que dibujar. La neurona, sus partes, ¿verdad? Y la función principal. El sistema nervioso lo podemos dividir en varias partes para que se haga más fácil su estudio. En el sistema nervioso central, que involucra principalmente el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que puede ser sensorial o motor. El sensorial puede ser somático y visceral, y el motor puede ser voluntario o involuntario. Acá está descrito por colores. El color morado es el sistema nervioso central, el cerebro y la médula espinal, y el color amarillo o dorado es el sistema nervioso periférico, que incluye los nervios craneales, espinales y los órganos de los sentidos. Bien, en esta imagen entonces estamos viendo el sistema nervioso autónomo en sus partes simpática y parasimpática. Esto también es parte del taller que tienen que desarrollar de esta unidad, donde lo que en realidad vamos a ver es que el sistema parasimpático es un sistema de reserva de energía y el simpático un sistema de respuesta y huida. ¿Por qué? Porque el simpático nos va a acelerar todo o nos va a poner alertas, mientras que el parasimpático nos va a poner como en reposo. En cuanto a la circulación cerebral, es todo aquel movimiento de sangre que abastece el encéfalo a través de una red de arterias y venas cerebrales. Esto quiere decir que el flujo sanguíneo cerebral, que es aproximadamente el 15% del gasto cardíaco, es decir, lo que el corazón necesita enviar solo hacia el cerebro, es el 15%, que se traduce aproximadamente en 750 a 900 cc de sangre por minuto. ¿Cuál es la función de la circulación cerebral? Ofrecer oxígeno y nutrientes indispensables al cerebro, y los requerimientos metabólicos y la irrigación del sistema nervioso central siempre van a ser constantes. El cerebro no trabaja si no hay glucosa y si no hay oxígeno. Acá tenemos más o menos las vías de la circulación cerebral. Tenemos dos carótidas, dos arterias carótidas, dos arterias vertebrales. Toda esa sangre se reúne en el polígono de Willis en la base del encéfalo. Se desplaza a lo largo de la superficie cerebral, va hacia las arterias piales, después a las arterias y arteriolas penetrantes que se sumergen en el tejido del cerebro, y posteriormente se va este riego sanguíneo hacia las arteriolas intracerebrales, donde en los capilares es que se da el intercambio entre la sangre, o sea, el intercambio gaseoso de la sangre el oxígeno, nutrientes, CO2 y los metabolitos. Acá está entonces el sistema de circulación cerebral. Tenemos la carótida, tenemos la vertebral, recordemos que es una de cada lado.
Y entonces acá, por acá se hace un enramado cuando se unen, que quizás aquí no se aprecia bien, pero se llama polígono de Willis. ¿Okay? Y de ahí entonces van hacia de lo más grande a lo más pequeñito, ¿no? Aquí, ¿qué es lo importante? Ok, bien. En color amarillo, en esta imagen, como vemos aquí, esta es la corteza cerebral y esta es la parte interna, un corte medial en el cerebro. La arteria cerebral anterior, esta es la izquierda, esta que está aquí, que hace como una vueltita. ¿Okay? Esta es la arteria cerebral anterior, media. Esta es la arteria cerebral anterior. Y tenemos también la arteria cerebral posterior. Como decía, en amarillo vamos a tener los puntos de irrigación, tanto en corteza como en la sustancia gris del cerebro, de acuerdo a la arteria correspondiente. Arteria cerebral anterior, amarillo. Arteria cerebral media, en rojo. Arteria cerebral posterior, todo lo que está en azul. Y así como vemos acá también. Entonces, un daño en la arteria cerebral anterior nos va a haber afectado tanto la parte sensitiva como la parte motora. ¿Okay? El líquido cefalorraquídeo, no sé si sabían, pero en realidad el cerebro no está ahí sentado sobre el cráneo, sino que él está flotando en líquido cefalorraquídeo. Eso quizás es una parte de la fisiología que nos indica que en los bebés y en cualquier persona, el cerebro tiene esa capacidad como de rebotar dentro del cráneo, sin lastimarse, ¿ok? Porque es como si pusieran una pelota en el agua. Usted la puede empujar, el agua se puede mover, pero la pelota está allí tranquilita en su punto. Entonces el líquido cefalorraquídeo, su función principal es amortiguar los posibles traumas a nivel del cerebro y la médula espinal y nutrir ciertas células nerviosas y eliminar desechos metabólicos. La velocidad de formación del líquido cefalorraquídeo es de 21 a 22 cc por hora, aproximadamente unos 500 cc al día, que cada 4 o 5 veces al día esta cantidad de líquido se recambia. ¿Okay? Entonces, más que nada, en los plexos coroides se forma el líquido cefalorraquídeo, va a los ventrículos laterales, pasa por el tercer ventrículo hasta el cuarto ventrículo hasta llegar a la cisterna magna, donde entonces se redistribuye a nivel del sistema nervioso central. Y no solamente a nivel de la bóveda craneal, sino que él también está siguiendo o rodeando la médula espinal hasta la parte más inferior. Acá vemos entonces el diagrama del líquido cefalorraquídeo, aproximadamente unos 150 cc están en circulación. Tenemos los plexos coroideos, que son estas cosas rojitas que están aquí. Tenemos el segundo ventrículo, el tercer ventrículo, tenemos el cuarto ventrículo, y así entonces él va a llevar un recorrido. ¿Ok? Va a bajar recorriendo toda la médula espinal y vuelta y regresa. En cuanto a los estímulos, cualquiera que sea, calor, frío, dolor, presión, en el sistema nervioso central va a ejercer una modificación físico-química de la membrana, produciendo cambios en la permeabilidad de la misma, difusión de iones a través de ella, modificación del potencial de membrana del receptor. Va a haber un potencial de activación que aumentará por encima del potencial del umbral de membrana, descargando entonces este potencial de acción o de activación en la fibra nerviosa sensorial que está conectada a receptores. Y eso se traduce entonces en el homúnculo sensorial,
donde podemos ver aquí dibujados sobre el encéfalo los puntos sensoriales en este caso. ¿En qué punto del encéfalo entonces se maneja la parte sensorial de estos órganos? ¿Okay? Acá tenemos los genitales, vamos entonces a las piernas, las rodillas, las caderas. Estas son las piernas, ¿no? Este es el pie, estas son las piernitas, los muslos, el glúteo, el abdomen, el tórax, la cabecita, los brazos. Y mucho más grande vamos a ver la mano, mucho más grande que la mano del pulgar. Pasamos a la cara, las encías, los dientes, la lengua y la faringe. Bien, en la sensibilidad somática entonces no son más que mecanismos nerviosos que van recogiendo la información de todo el cuerpo y la llevan hasta el cerebro para ser procesado. Esa información entonces va a ser recogida en las raíces nerviosas dorsales, va a pasar a la médula espinal y ella posteriormente lleva esa información al cerebro donde se procesa y se da una respuesta. Entonces, vamos a tener una sensibilidad somática superficial, que es la exterocepción, donde vamos a percibir dolor superficial, temperatura, un tacto grueso, poco discriminativo, y un tacto epicrítico fino y discriminativo, ¿verdad? En cuanto a la sensibilidad somática profunda o propiocepción, esta nace en los tejidos profundos y se divide en una sensibilidad consciente y una sensibilidad inconsciente. La inconsciente es la que no podemos controlar a pesar de que usted se ponga a pensar y piense, no me voy a mover, no me voy a mover, no me voy a mover, mis músculos van a estar quietos. Eso es imposible controlar. Siempre se va a mantener la firmeza de esos músculos. Usted siempre va a mantener el equilibrio y la única forma de alterar ese equilibrio, por ejemplo, al caminar, es que usted consuma bebidas alcohólicas o que tenga un problema a nivel del oído interno. O sea, eso es algo inconsciente, que por más que usted haya tomado y usted quiera caminar derechito, jamás lo va a hacer, porque eso usted no lo controla. ¿Okay? Bien, tenemos sistemas dorsales, mediales y tenemos sistemas anterolaterales. Más que nada, estos sistemas nos hablan de todo el proceso desde que recibimos el estímulo en el dedito gordo del pie o en el dedito de la mano, pues hasta dónde llega, ¿no? Esa información. Y más que nada de sensibilidad y de respuesta, ¿no? Por ejemplo, si hay algo caliente que nos vaya a hacer daño. Porque esta es una plumita que nos está haciendo cosquillas, pero esto es fuego, es una llamita que nos puede causar daño, ¿no? Entonces acá vemos parte del encéfalo, la corteza primaria motora está en verde, mientras que el área somatosensorial primaria está en azul y la somatosensorial secundaria está aquí en color rojo. ¿Sí? Y ahí vamos viendo, traduciendo el homúnculo sensorial hacia la corteza cerebral. Acá están los homúnculos, está el homúnculo sensorial y el homúnculo motor. Como ven, son diferentes. Ya vimos el sensorial, ¿no? Que es mucho más grande hacia las puntas de los dedos y en la boca, mientras que la parte motora, pues, es un poquito diferente. Se traduce más hacia el... Profe, no se escucha. Profe, no se está escuchando el audio.
Bien, ahora vamos con la sensibilidad visceral. Más que nada es, por ejemplo, a los que les dio COVID. ¿Cuántos de ustedes alguna vez dijeron que les dolía el pulmón? Nadie dijo que le dolía el pulmón. Bien, el hecho de que usted diga que le duele el pulmón, no es que le duele el mismo pulmón, sino que los órganos, que de repente sí podemos hacer los talleres prácticos, ustedes van a notar que los órganos traen como una telita protectora, ¿ok? Lo que duele es esa telita protectora. Causa dolor, porque se inflama el órgano, porque hay líquido entre el órgano y la telita que lo recubre, entre otras situaciones, ¿ok? Entonces, de repente, a usted le duele el pulmón, sí, le duele la pleura, que es la telita que recubre el pulmón, pero a usted le va a doler es la parte de atrás del tórax o la parte de adelante del pecho, dependiendo de dónde esté realmente el dolor ubicado. Entonces, eso es el dolor visceral o la sensibilidad visceral, que puede ser interoceptiva o esteroceptiva. Puede ser general, por ejemplo, cuando tienes hambre, cuando tienes sed, cuando tienes deseo sexual. Puede ser especial, por ejemplo, cuando quieres ir al baño, hacer tus necesidades fisiológicas. Puede ser esteroceptiva, cuando sientes algo caliente, algo que te duele, una sensación placentera en el área de los genitales. O puede ser especial cuando percibes algo que huele rico, la comida, o que cuando vas a comer la comida te sabe delicioso. ¿Ok? En cuanto a los órganos de los sentidos, si son 5 sentidos, son 5 órganos específicos. ¿Ok? La visión, su órgano es los ojos. El olfato, su órgano es la nariz. El tacto, su órgano es la piel, no la mano, la piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo, ¿ok? En la audición, el oído. Y en el gusto, pues, la lengua. ¿Sí? Cada órgano, cada sentido tiene su órgano específico. Bien, acá tenemos el sentido de la visión. Como les mencionaba, el órgano es el ojo. El ojo tiene algunas características, se puede acomodar, ayuda a la agudeza, o sea, la agudeza visual es como esa acomodación del ojo para enfocar. Tenemos la parte de atrás que es la retina, que tiene varias capas. Más que nada la acomodación es la capacidad del ojo de mantener un punto específico enfocado. Más que nada tenemos conos y bastones. Los conos tienen colores, mientras que los bastones es más que nada la visión nocturna. Ese efecto de cuando una luz es muy incandescente y usted va manejando, esa luz incandescente, usted dice que le duele el ojo, en realidad es porque los bastones se saturan de luz, ¿verdad? Y eso manda una información inmediatamente a su cerebro para decir que, ouch, eso duele, ¿ok? Tenemos el sentido de la audición, que no es más que transformar esas ondas sonoras en ondas membranosas que puedan ser traducidas en sonido. ¿Okay? Más que nada, todas las ondas sonoras entran por aquí, pasan en la membrana timpánica y van al caracol, porque se parece a un caracolito, y allá hay una parte membranosa, una parte ósea, que va a traducir toda esa información
permitiendo al cerebro entonces discernir qué es lo que está escuchando. Obviamente, explicar el proceso es mucho más lento de lo que en realidad se da el proceso. Tenemos también la parte del equilibrio, que está en el aparato vestibular. Acá está el caracolito, pero si lo cortamos, ¿verdad? Vamos a encontrar estos pequeños órganos que van entonces a traducir información para orientarnos según la gravedad. Tenemos quimiorreceptores también. Estos quimiorreceptores son estimulados por sensaciones químicas. Ya les había mencionado el gusto y el olfato para los sabores y los olores. También va a ser estimulado por la concentración de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre arterial. Usted se puede sentir mareado. Puede cambiar de coloración, sus labios, la punta de sus dedos. Vamos a tener cambios respecto a la osmolaridad y cambios en el pH de los líquidos corporales. Tenemos entonces aquí el sentido del gusto, más que nada las papilas gustativas. Tenemos una para cada sabor: salado, ácido, amargo, dulce y umami, que no es más que concentraciones de glutamato como cualquier otro sabor genérico. Bien. Acá tenemos entonces el sentido del olfato. En el sentido del olfato, entonces también vamos a percibir aromas que nos pueden inhibir o nos pueden excitar, dependiendo del tipo de olor que percibimos. Puede ser un olor nauseabundo, que nos quite todo, o puede ser un olor agradable, como ya les había mencionado, algún dulce, alguna comida en específico. En la piel, para el sentido del tacto, entonces vamos a tener receptores musculares y receptores articulares. Vamos a tener receptores para presión superficial, para presión profunda, para calor, para frío, para dolor superficial, para dolor profundo, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a tener los corpúsculos en Meissner, que son papilas dérmicas que están en la punta de los dedos, es decir, predominante en piel que no tiene vellos. Es una respuesta rápida que es discriminativa, que tiene una vibración de baja frecuencia y que detecta el movimiento de los objetos que están en la piel. Por ejemplo, esta pulserita, si me quedas un poquito más ancha, ella cuando se mueva, yo voy a sentir que se está corriendo. ¿Ok? Así tenemos entonces los tuberculosis Ruffini, que son profundos en la dermis de piel que tiene vello. Son capaces de detectar presión continua, peso, tacto, rotación de articulaciones y calor, pero tiene una respuesta lenta. ¿Sí? En cuanto a los receptores musculares, podemos hablar de mecanorreceptores, que son estimulados al producirse una deformación, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien me va a apoyar o me presiona con un objeto, mi respuesta va a ser retirar la mano para que no me lastime, o el brazo. Pero ese es un proceso en realidad un poquito más complejo. Tenemos nociceptores, que son aquellos que responden a la presión ejercida sobre los músculos y a la liberación de metabolitos, sobre todo cuando hay isquemia, o sea, falta de oxígeno en el músculo. Tenemos receptores de estiramiento en los huesos musculares y en los órganos tendinosos de Golgi. Y tenemos inervación por terminaciones nerviosas, axones de grosor mediano y pequeños, que pertenecen a las fibras aferentes. Acá tenemos entonces, aquí está el tendón, acá está el huso muscular, lo amarillo es una terminación nerviosa y esta porción blanca entre el tendón, el músculo y la terminación nerviosa es el órgano del tendón de Golgi, ¿ok? Esta terminación nerviosa que viene aquí, si lo vemos un poquito más grande, va a abrazar las fibras musculares
una por una para así obtener información. Acá vemos los axones, ¿verdad? Acá están las neuronas. Y más adentro podemos ver entonces la parte final con los axones de la neurona motora aferente, abrazando las fibras de colágeno que están en el tendón, entre el tendón y el músculo. ¿Okay? Entonces, también tenemos neuronas que están en las terminaciones nerviosas de los tendones. Y eso es lo que facilita que podamos dar respuesta a cualquier tipo de movimiento o amenaza que se perciba por el órgano del tacto, que sería la piel. Tenemos también receptores articulares, también hay mecanorreceptores, hay respuesta rápida, lenta, y hay nociceptores que se activan al perforar la cápsula articular por hiperextensión muscular o por hiperflexión del músculo. ¿Ok? Acá vemos entonces las funciones motoras de la médula espinal con sus vías aferentes y eferentes. Esta es la piel, ella recibe el estímulo, viaja ese estímulo o la información de ese estímulo mediante los nervios aferentes a la médula espinal, de ahí al cerebro, y después del cerebro entonces viene la respuesta por los nervios eferentes hasta el músculo para que haya una acción. ¿Ok? Es parecido a lo que vimos de las vías en antes, pero un poquito más resumido. Entonces, ¿qué hace la sustancia gris medular? Es una zona de integración para los reflejos medulares, donde recibimos señales sensitivas que van a entrar por las raíces sensitivas posteriores de los nervios periféricos. Esa información va a ir a las ramas de los nervios sensitivos, de ahí a la sustancia gris, y de allí se producen los reflejos medulares segmentarios. Esas ramas van a transmitir sus impulsos a niveles mucho más altos, a nivel del cerebro, y las motoneuronas anteriores e interneuronas son las que van a dar esa respuesta final para que si alguien me puyó o alguien me está quemando, pues yo trate de quitar la parte del cuerpo que se está viendo afectada. Bien, acá entonces vemos también las conexiones de fibras sensitivas periféricas con las fibras corticoespinales de la médula espinal, que una recibe por aquí, entra, se traduce, va al cerebro, regresa y ejerce una función motora para quitar, por ejemplo, para quitar la mano del fuego. Tenemos vías ascendentes. Esto sigue siendo la médula espinal, los nervios periféricos. Ahora vamos más que nada a las funciones motoras del encéfalo. Bien, ya vimos las áreas sensoriales, somáticas, primaria y secundaria. ¿Okay? Ahora vamos a ver las áreas motoras primarias, el área suplementaria y acá abajito el área premotora. ¿Okay? Este es el homúnculo motor, ya lo habíamos visto también, es solo para que recuerden más o menos a nivel de qué parte de la corteza se regula la respuesta motora de ciertas partes del cuerpo. Acá tenemos una localización, por ejemplo, de para fijar los ojos. La reacción se da en este punto de la corteza cerebral. Para yo estar hablando, moviendo mi cara, los labios, la mandíbula, la lengua, tragar, masticar, se genera la información o la respuesta a nivel de esta parte de la corteza, justo por arriba del lóbulo temporal. Y así sucesivamente para aquellas personas que son buenas en manualidades, para girar la cabeza,
para mover los ojos, para formar palabras, el área de Broca, etc. Suena todo muy complicado, pero pues toda acción tiene una reacción. Apréndanse eso. Así que asimismo trabaja nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso. Todo lo que tocamos o sentimos va a subir a la corteza y a la sustancia gris en el cerebro y va a generar un procesamiento de información y una respuesta que puede ser rápida, muy rápida o lenta para que nuestro cuerpo responda. ¿Tienen alguna pregunta?